Esta obra se estrenó hace un año en el West End de Londres. Se inició por un experimento que hizo un escritor que empezó con un blog de cuestiones paranormales y de fantasmas, como jugando, y de repente pidió que la gente le mandara historias de lo que les estaba sucediendo, y de pronto le llegaron tantas historias y tantos casos reales que de ahí decidió hacer esta obra de teatro. Y dijo, bueno, vamos a experimentar 3 meses en el West End. Bueno, empezó cerquita del West End y luego fue tal el éxito que se la llevaron al West End de Londres por 3 meses, la volvieron a extender 3 meses, la volvieron a extender 3 meses bueno, nos enteramos, nos hablaron que tenían esta obra de teatro y es la primera vez que se presenta en México. En esta obra sucede algo a las 2:22, hay 2 parejas que se reúnen en una casa, una tiene un bebé y deciden, pues, los invitan a cenar y la esposa les cuenta que está pasando algo a las 2:22 y deciden, estaban cenando a las 8 de la noche, que se van a esperar hasta las 2 de la mañana, para comprobar que realmente va a suceder. Bueno, que realmente pasa lo que ella dice, ¿no? Y entonces la hora es esperarse hasta las 2:22 a descubrir qué es lo que está sucediendo. Yo estoy acá, ¿eh? No hay nadie allá, Javi. ¿Puedes ir a la cabina? ¿Puedes ir a la cabina? Ah, vaya. Tienes ahí a tu suplente fantasma ayudándote. Por eso, yo creo. Pues sí, pero, o sea, ya se les pidió permiso. Pero lo que hicimos fue para bien. Sí, ya se les pidió permiso, todo bien. Pues bueno, también les quisiera presentar a Coco Valles, que es mi socia en esta producción. Coco. Bravo. ¿Dónde está Coco? Pero bueno, les voy a presentar a Gabriel Mata, que es el director. Gabriel vive en Inglaterra, ya le podrán hacer preguntas. Vino solamente un mes a montar la obra. Gabriel trabaja en una división científica del gobierno inglés desde hace 2 años. No puede contar mucho de las investigaciones que hace. Es completamente escéptico en estas cosas, pero trabaja en cuestiones de este tipo, con lo cual es una mezcla muy interesante, ¿no? Porque lo ve todo desde el punto de vista 100% científico. Él es mexicano, lleva 12 años encargado por el gobierno inglés de esta división, y bueno, es una cosa muy curiosa, muy interesante, ¿no? Porque también al principio algunos actores les decían, oye, pero es que ¿quién lo va a dirigir? Porque no es una gente de teatro de toda la vida, y dijimos, ¿cómo es que nosotros no hacemos cosas de toda la vida? Oiga, lo tuvo. Teatro no, creo que teatro no. Bueno, Ya quédate en cabina. bueno, ¿Qué? Bueno, como les contaba, es una experiencia distinta, o sea, estamos haciendo una propuesta teatral diferente, y no nada más el teatral, sino la gente que lo está montando, y todo el equipo, pues bueno, son de muchas disciplinas para que logremos, estamos tratando de lograr dentro de la obra verdad, ¿no? O sea, el teatro se trata de lograr una verdad que conecte con el público, y pues les voy a presentar aquí a todo nuestro elenco, y también sean libres cualquier pregunta que tengan, inquietudes que tengan, que quieran saber de la obra. Gabriel, no sé si nos quieres decir algo de la obra. Vamos a presentar. Buenas, ¿cómo están todos? ¿Cómo están? Quien no me conozca, Jorge Loza, me gusta platicar con ustedes y estar aquí sentado hoy para exactamente, pues para hacer teatro.
que es lo que amo, y más un teatro como este que me conecta hoy de una forma tan bestial con lo que pues últimamente en mis años ha representado en mi vida, algo muy paranormal, la verdad, algo que siempre me ha acompañado. Decían por ahí suerte, yo no creo que hay algo más arriba, siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir porque mi papá siempre me acompaña y porque he vivido ciertas experiencias, sobre todo desde que empecé a ensayar también, unas cosas bien raras. Hasta mi mamá me llamó de España, mi mamá, para decirme que le había sucedido algo con un Buda que tenemos de madera, que es totalmente robusto, y que de repente me llamó mi mamá y me dice que, oye, no es por nada, pero le dije a Hansel, que es su pareja, que el Buda que tenemos en la sala estaba como doblado hacia adelante después de años, y que estaba haciendo como reverencia, y me mandó una foto, o sea, una cosa súper loca. Y luego al día siguiente el Buda estaba normal, recto otra vez, y es un Buda macizo. O sea, hay ciertas cosas, esa es una pequeña cosa que les puedo contar, pero hay muchas más. Entonces, bueno, gracias, con eso entramos y ahorita les voy dando más dosis. Así, con eso entramos y le seguimos. Buenas tardes a todos, mucho gusto, soy Miriam Rascol. Siento que me tiembla la mano. Yo de todos modos me traje mi amuleto, que es un huevo de obsidiana que suelo traer en situaciones especiales. Y vaya, yo al igual que Jorge, creo que mi niñez siempre estuvo marcada con el asunto fantasmagórico y paranormal, porque resulta que crecí en una casa que era cuartel villista, en Gómez Palacio, Durango. Imagínense que... Sí, no, o sea, teníamos en donde construyeron el baño después, era una noria. ¿Qué pasó? Exacto. Entonces era una noria y encontraron muchísimos cadáveres y bueno, para no hacerles el cuento largo, he escuchado cosas, pero qué tal que también mi mamá me dice, es que me hablan y me dicen, Pati, se llama Patricia, Pati, escucho un 2, y yo, mamá, es que estás jugando. Mi mamá no se entera mucho de mis proyectos, se entera ya hasta que están, es que me dice 2. Yo, mamá, le he colgado, no quiero hablar ahorita de esto y sigo un poco nerviosa. Sé que ya nos dijeron que sí, que todo estaba bien, pero pues sigo nerviosa porque yo desde niña he estado en contacto con esto y pues mejor paso el micro. Gracias por estar aquí. Sí, ya todos así. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dan Cervantes, para quienes no me conozcan. Y en mi caso, solo he estado yo desde chiquito con ganas de que me pase algo. Siempre he sido esa persona en búsqueda de lo paranormal y lo esotérico. Ya le pasó. Y justamente me costó trabajo perseguir esto, o que me sucedieran, porque le pasaba a todo mundo menos a mí, ¿no? Y es un tema que me ha traído de toda la vida. Lo platicaba con Gabriel, que precisamente La Dama de Negro es una de las obras que yo más veces vi desde chico y que es una de las razones por las que soy actor, y que era un género que yo estaba buscando representar y que no se me había dado el suspenso y el terror desde lo paranormal. Y ahora hubo esta oportunidad, y es cierto que a partir de que empezamos aquí empezaron a suceder cosas raras. Hubo un ensayo específicamente en donde estábamos Miriam, Melina y yo, y no estaba Diego Medellín, que es alguien más que está en el proyecto y que hoy no pudo estar aquí porque está en Los Ángeles. Y estábamos nosotros tres y escuchamos clarísimo su voz que nos dijo ya voy el viernes. Y nada, solo está en Los Ángeles desde el jueves, efectivamente. Pero era su voz. Nos gritó, pues. Y no había nadie más, no sabemos qué pasó. Esa es una de las tantas cosas. Pero definitivamente, bueno, lo que vivimos ahorita me tiene sudando todavía de las manos, pero definitivamente sigue siendo algo que me llama tanto la atención, y que ustedes en esta gran ficción, con este gran texto que tenemos en las manos, van a vivirlo sábados y domingos. No tienen idea que eso que alguna vez
pedí que sucediera, me llegara, lo que significa que me llegara con un texto que es mucho más profundo de lo que ustedes creen, y ya lo vivieron. Y bueno, paso el micrófono. Hola, buenas tardes. Yo soy Erika de la Rosa. Yo hago el personaje de Laura y coincido 100% con Dan que el texto que les vamos a contar y que ha sido, yo creo, me atrevo a hablar por todos, un gran regalo, va mucho más allá de solamente pensar o imaginar en experiencias paranormales. Y yo creo que nos deja con una gran pregunta: si crees en fantasmas, pero ¿quién es realmente tu fantasma en tu vida? Y yo creo que esa pregunta es muy amplia y muy compleja de responder, y por ahí es por donde creo que puede entrar la identificación del público para la historia que les vamos a contar. A mí también, yo sí creo en los fantasmas, yo creo en las energías, yo creo en que hay entes que prestan energía positiva y energía negativa, sigo nerviosa. Pero a mí una de las cosas por las cuales también acepté hacer el proyecto es que la primera vez que intenté leer el texto, estaba sola en mi casa, en la noche. Obviamente solamente puedo hacerlo cuando mis hijos están dormidos. Entonces, estaban dormidos, abro yo muy campante, muy emocionada por el nuevo proyecto de texto, y claro que sí, empiezo a leer y empecé a mal viajarme, a escuchar ruidos. Tengo ventanas en mi recámara que dan a un jardín. Mierda, alguien va, se me va a aparecer ahí. Empecé a sentir mi corazón así como latiendo, mi marido re dormido. Dije, no, esto no lo puedo leer ahora, lo cerré. Al siguiente día me fui a un Starbucks donde había mucha gente, donde había mucho ruido, para leerlo y no sentir como, no repetir como esta sensación. Y me encantó. Y no, esa noche no, a la otra, justo una antes de tener ensayo contigo, me desperté al baño y presioné mi teléfono y eran las 2:22. Perdón por el inglés. Y le pasó también a Pepe Ayala, que anda por aquí, mi amigo y Pierre, igual, terminó de leer el texto y al siguiente día le pasó, se despertó a las 2:22 de la mañana. Y nos van pasando cosas así constantemente, que yo quiero creer que es la energía, que son los duendes, que son los entes que están aquí con nosotros y que van a contar esta historia para ustedes y para la gente que va a ver. Hola, soy Alejandra. Soy Alejandra Ambrosi, muy contenta, muy emocionada de ser parte de 222. Como dice Dan, no tienen idea de lo maravillosa que es esta obra, el texto, todas las capas que tiene, porque bueno, el pretexto, que no es pretexto, son los fantasmas, pero hacia el fondo se habla pues de una pareja en crisis matrimonial. Yo interpreto el personaje de Ellie, que está casada con Sam, y acabamos de tener un bebé que tiene apenas 11 meses, ¿no? Entonces estoy en una especie de depresión postparto, en crisis. Nos mudamos a una casa nueva, no entiendo nada, no me estoy adaptando a mi nueva realidad y estamos en crisis, ¿no? Matrimonial, y nos empiezan a pasar un montón de cosas que ya van a ver. Pero bueno, la obra habla de muchísimas capas, tiene una profundidad tremenda, el texto es maravilloso, hay comedia, hay humor dentro del suspenso, entonces para que se puedan relajar un poquito. Y yo en particular, pues empecé a creer en algo. Bueno, empecé a creer a partir de la muerte de mi papá, perdón. Cuando fallece mi papá, como que empiezo a sentir pues su presencia, ¿no? En distintas circunstancias. Cuando mi bebé, cuando Olivia tenía como 2 años, apenas hablaba. Se despertó una noche llorando, pero un llanto así muy, muy fuerte. Y le dije, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué tienes? Dice, ¿por qué? O sea, hablaba muy, o sea, pues como habla una niña de 2 años, ¿por qué, mami? ¿Por qué? Y yo, ¿por qué qué?
O sea, ¿por qué se murió mi abuelo? ¿Por qué? Como que para mí fue muy fuerte porque pues no, o sea, como ¿por qué me hacía una niña de 2 años una pregunta de por qué? Ajá, mi papá murió antes de que naciera mi bebé, mi hija. Eso me pasa. Y la semana pasada, cuando empezamos, bueno, ya habíamos empezado a ensayar, se me ponchó la llanta. Un día saliendo de un llamado tarde, eran las 2 de la mañana, y pues estaba en una colonia ahí medio fea. Yo no sé cambiar la llanta, perdón. y no tenía mi celular, no tenía batería. Y el que siempre me salvaba era mi papá, en ese tipo de circunstancias, pero pues mi papá ya no está. Y de la nada, un viejito atraviesa la calle con una carriola. La carriola venía vacía, o sea, bueno, no había un bebé, o sea, era como su carriola, como que tenía como cartón y cosas en la carriola. El viejito yo creo que tendría como casi 80 años, y me dijo, ¿necesitas ayuda? Y yo, pues sí, se me acaba de ponchar una llanta, no sé qué. Me dice, yo te ayudo. El viejito, que además era un viejito flaquito, o sea, la cambió literal como si fuera un ángel, porque no le costó ni tantito trabajo. Él puso el gato, no sé qué. Tenía un peine como en su bolsillo de atrás. Tenía 3 pelos y cada tanto se peinaba sus 3 pelos, que muy tierno. Sí, volvía a guardar su peine. Y él como, o sea, no sé, 15, 20 minutos me cambió la llanta, no le costó nada de trabajo. Le ofrecí dinero al final, me dijo, no te preocupes, así está bien, que te buen camino, no sé qué. Y se fue así con su carriola. Y yo me quedé así helada. Y además hice como conexión con la obra, porque la obra hay un texto muy bonito, nada más, no les voy a hacer ningún spoiler, pero es un texto muy lindo que dice, Eli, mi personaje, dice, ¿y qué tal que son más bien parecidos a los vagabundos que andan por todos lados, ¿no? Y que de alguna manera están tratando de conectar con esta dimensión? Está muy fuerte, muy fuerte. Y ya, esa es mi historia paranormal que me acaba de suceder, más esto. Yo no tengo nada que decir. De todas maneras, yo no tenía nada que decir, la verdad. Bueno, yo soy Diego Klein. Yo estoy muy contento de hacer la obra. Con todo lo que pasó hoy me estoy replanteando muchas cosas. Gracias, mi hermano, por ayudarnos, porque creo que pues, nosotros desconocemos todo este tipo de cosas. Estamos formando parte de un ritual que para nosotros es muy importante, pero siempre necesitamos gente como ángeles que nos vengan a ayudar a que esto suceda, y hoy estuviste aquí, gracias. No, gracias por la invitación. Y bueno, quiero dejar claro que esto, o sea, no va a ser tampoco, no es una historia de terror, es un thriller psicológico, que esto es importante decirlo, pero van a pasar cosas. Yo pensé que hoy no iban a pasar cosas y pasaron cosas. Entonces, pues lo mismo va a pasar en la obra. Y pues nada más. Gracias. Pero nada más, perdón, diles una cosa, diles que Sam no cree nada. No, bueno, mi personaje no cree nada, yo tampoco, pero es que yo me estoy planteando muchas cosas ahorita. Entonces yo al rato llegaré a mi casa y trataré de pensar qué fue lo que pasó. Me asusté, pero bueno, luego uno tiene que como organizar esto que acaba de pasar, y voy a intentarle dar una lógica de todo esto, porque todo tiene una explicación. Sí, yo pues te dije. O no sé, ahorita no me pregunto. Hola a todos, yo soy Melina D'Angelo, tengo el honor de ser cover de Ale, de Eli. Y sí, estamos en una etapa de ensayos, y para mí es como lo más emocionante, porque ahora es cuando nos empezamos a conocer. Hoy me tocó pasar con los chicos por primera vez. Y lo que más rescato de este proceso, además de mis compañeros, que no tenía la suerte de conocer a ninguno, es a nuestro director, Gabriel, que es no estoy exagerando, es un lujo el director que tenemos, porque no se imaginan, nunca trabajé con un director así, que cada frase, cada texto tiene un porqué, un para qué, y lo estudió
de principio a fin y con toda su generosidad y todo su amor por todo esto que hace, a mí por lo menos, y me animo a hablar por todos, nos está llegando muy fuerte y eso nos entusiasma mucho para seguir estudiando, que es muchísima letra, bueno, que sí, mucho texto, pero bueno, que no quería dejar de nombrar a Gabriel, que está haciendo espectacular y un lujo trabajar con él. Sí, ¿Qué tal? Yo soy Gabriel Matos Cervantes, soy el director de la obra. Pues, ¿qué les cuento? O sea, Cuéntales también todo el proceso de la obra, todo lo que te costó encontrarla, cómo la encontraste. ¿Cuántos años llevas desayunando, comiendo y cenando 222? Eso es muy verdadero. Durante la pandemia, lo que sucedió es que, como todos estábamos encerrados en casa, empecé a salir a correr y empecé oyendo música, pero luego mi cerebro me empezó a decir, ya van 2 minutos y medio, esto es pues medio kilómetro más o menos, ya te estás cansando, y dije, no, necesito quitar eso del medio, y me puse a escuchar podcasts. Uno de los podcasts que me salió recomendado por lo que escucho fue un podcast que comisionó la BBC durante la pandemia a Danny Robbins, que es el autor de la obra, que está basado en un caso real que sucedió en Londres, en Battersea. Y es un caso que está documentadísimo, que duró 15 años, sobre una niña adolescente de 15, 16 años. Y a lo largo de todos esos episodios, pues es una novelización más o menos del caso, pero además, lo que a mí me pareció increíble fue que trajo a un parapsicólogo, investigador, colega, que es escéptico. Y trajo a una parapsicóloga que es creyente en el fenómeno. Presentaron las evidencias a favor, en contra de que lo que sucedió en ese caso era paranormal o no, y lo dejaban al radio escucha, por llamarle de alguna manera, tomar la decisión final si lo que había sucedido era paranormal o no. Y después se estrena la obra y empiezan a bombardearme, como saben que sucede en redes sociales cada vez que alguien empieza a buscar algo, notificaciones de boletos para 222, Lily Allen, Tom Felton, bla, 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 y digo, ¿de qué se trata el texto? Porque yo tengo una curiosidad enorme por saber qué pasa a las 222. Sale el texto impreso y lo ordeno por Amazon, me llega, lo abro y no puedo dejar de leerlo, y terminando de leerlo, abro mi computadora y lo empiezo a traducir porque necesitaba hacerlo. Cuando termino, digo, necesito ahora escucharlo, porque cuando uno lee un texto dramático en la mente no suena igual que cuando uno lo dice en voz alta. Y entonces le hablé a unos amigos, nos conectamos por Zoom y les dije, no sé qué es esto, solo quiero escucharlo. Lo leímos todos, terminaron llorando y me dijeron, ¿y qué vas a hacer con esto? No sé, pero está padre, ¿no? Fue entonces que le hablé a Coco y le dije, oye, ¿tú querías poner una obra en Ciudad de México? Olvida el proyecto que tengas, es este. Me dijo, ¿te late? Sí. Vamos a hablarle a Toño, porque Toño tiene muchísima experiencia con este tipo de textos. Hablamos con Toño y Toño dice, vamos a conseguir los derechos, vamos a hacerlo. Y después de una estira y afloja con Londres y así, nos dan los derechos. Y en ese momento, pues me pongo a trabajar en el texto, tratando de descubrir todas sus capas, entendiendo los personajes, imaginando la casa en la que suceden las cosas, cómo podíamos traer esta experiencia a México, pero no solo traducir la obra que toma lugar en Londres originalmente, sino traerla a México. Porque en México tenemos muchas tradiciones alrededor del Día de Muertos, hay muchas historias de fantasmas. Es un texto que se prestaba mucho para tropicalizarlo a México, y creo que si nadie supiera que esta es una obra inglesa, nadie pensaría que no es mexicana. ¿Tienen una pregunta? ¿Pasamos el micrófono? Sí. ¿Cuándo se el micrófono? Sí. Hola, buenas tardes. Quisiera felicitarles. Bueno, los siento un poco nerviosos
es normal después de esta experiencia, pero bueno, volviendo a lo que es el texto, las preguntas que quiero hacer son dos. Una, según entiendo, el productor nos comentaba que esta dramaturgia también tuvo comentarios de personas que hablaban de experiencias propias al respecto. ¿Estas experiencias de alguna manera hicieron que la dramaturgia, el texto, un poco cambiara de ruta o no? Y la segunda es, si de Inglaterra ya finalmente cruzó océanos para venir aquí a México, si es la segunda vez o ya había tenido en Europa puestas en ese. Bueno, empezamos por el texto. El texto se estrenó en el 2021, justo cuando el western estaba reabriendo poco a poco después de la pandemia, y esta fue una de las primeras obras originales que estrenaron en el western. La obra ha hecho una temporada muy corta en Los Ángeles, y hasta donde yo sé, en ninguna otra ciudad del continente americano se ha visto fuera de Los Ángeles. México es el primer país de habla hispana en el que esta obra se va a presentar. Ha presentado texto, se ha presentado la obra también en Australia. Acaba de cerrar temporada. La temporada en Londres cierra, me parece, esta semana y arrancan ya un tour por todo el Reino Unido. Ha habido producciones en Suecia, está por estrenarse, en Singapur, en Corea del Sur, sí, Australia ya lo dije, y en Budapest. Fue la primera vez que se presentó esta obra el año pasado fuera del Reino Unido. Y en cuestión de las historias, como decía Toño, Dani, cuando tiene la idea de esta obra de teatro, lanza una pregunta en Twitter, en sus redes sociales: oigan, ¿alguien tiene historias de fantasmas? Me encantaría escucharlas. Le llegan tantas que toma algunas para el texto, y como son demasiadas, decide hacer una serie de podcasts en las que de la gente que tiene estas experiencias las escuchamos. Pero también escuchamos a los expertos, tanto escépticos como creyentes, tratando de averiguar qué es lo que sucedió, pero igual que como en el texto, dejarle a la persona que escucha el episodio que tome una decisión en base a sus creencias. Y creo que esto es algo fundamental en la obra que estamos presentando. Ahora, le quiero preguntar a usted, porque ya sé que después de tanto éxito, está conservarse en cartelera, año tras año, la Dama de Negro. Finalmente, también ha tenido usted otras puestas en escenas que ha producido. ¿En todas se hace esta especie de ritual o simplemente las que son de corte de terror o paranormales? No, yo creo que esta es la segunda en todo, digamos que llevo 30 años haciendo teatro. La primera cosa que hice fue la de Menero, ahí nunca hicimos nada de esto. Es la segunda vez que lo hago. O sea, solamente lo hice una vez. Bueno, lo hice porque me llegó, estaba en el 94 estrenó Dama de Negro, y en el 96 un día me llegó una carta de un medio de una universidad americana que era la Miskatonic University, y nos decían que la latitud, 19 grados con no sé qué, había dicho Jaudini que se iba a comunicar, y eso coincidía más o menos donde estábamos presentando la Dama de Negro, como a unos pasos, y estábamos en el Teatro Benito Juárez. Entonces, en ese año hicimos una sesión espiritista en donde estábamos invocando al espíritu del mago Jaudini. Esa fue la primera vez. Eso no es que se nos ocurriera, sino como que nos llegó una carta para si queríamos recibir al medio americano. Llegamos a decirnos, eso dio pie al musical de Jaudini, y esa es la segunda vez que lo hicimos. En el musical de Regina sí teníamos la guía de un medium también que nos guiaba, que es el autor Antonio de las Copiñas. Nos pidió que tuviéramos esa guía.
pero eso fue, digamos que en privado, nunca hicimos una sesión ni nada de esto. O sea que esto sería la segunda vez que lo hacemos. Oiga, me llamó la atención que usted parecía comunicarse con los espíritus. ¿Es usted medio o algo así? ¿O finalmente es algo que con el tiempo aprende? Sí, lo aprendí con el tiempo. Estuve, a raíz de Regina, en el 2003, nos puso Tony Velasco Piña en contacto con un medium que se llamaba Jorge Berroa. Hay un libro que escribió él, que está ahí en todas las librerías, la historia de Berroa, que cuenta toda esta historia, y él pues, me entrenó un poco y me enseñó todo Pues Toño felicidades es un a todos, poco modesto, pero si ustedes compran los libros el libro de los grupos del poder, pero bueno, lleva muchas ediciones. El periodista es de Proceso, el compañero del medio de Proceso. Toño tiene un capítulo. Felicidades a todos. José Gil. Mejor 1 a 1, por favor, para no encendernos tanto, sería más fácil que estuviéramos ahí con ustedes, cada uno de nosotros. No sé lo que digan acá, pero sería más fácil. Ya si nos dejas 1 a 1 para que podamos entrevistarlos y ya lo de los demás, si no. Aquí hay. Buenas tardes. ¿Cómo, a nivel de espectáculo, qué es lo que vamos a ver? ¿O cómo está organizada el espacio escénico y todos los movimientos de luz, escenografía, sonido? Porque no es un secreto que hacer este tipo de obras en teatro es diferente al cine. El cine tiene muchos recursos y normalmente las obras de este tipo en teatro han resultado muy fallidas por justamente carecer de esos recursos cinematográficos. ¿Qué hacen con esta obra para que funcione? Pues milimétricamente muchas cosas, pero creo que, como ya lo han dicho los actores, esta obra va más allá de los fantasmas y es más una introspección hacia lo que detona el que alguien diga algo que pareciera tan descabellado como decir yo creo en fantasmas, ¿no? Más allá de ser una obra de fantasmas, es un estudio social y las relaciones, cómo se estiran y se aflojan. Claro, hay ciertas cositas que tenemos que hacer para llevar al público con nosotros hacia esta realidad, pero no es una obra de terror como La Dama de Negro, no es como otras obras que ha habido en las que los efectos especiales son fundamentales. No, esta es una historia sumamente humana que habla sobre dónde están las creencias de cada persona y cómo eso afecta a las relaciones. Ahí le quiero hacer también un inciso. Algo que, respondiendo a esa pregunta también, ¿qué veo yo de virtud en esto? ¿En qué presentamos? No les estamos forzando a que vean que esto es negro, porque yo quiero que lo vean así. No, les estamos contando una historia, les hacemos partícipes de que suban a este barco y vivan la historia. Y cada uno, desde su punto de vista, desde su perspectiva y su vivencia, va a vivir esta historia de una forma diferente. Eso es lo bonito. Sí, creo que también con respecto a la pregunta de por qué a veces se logra y a veces no se logra en el formato teatro, en el formato cine, definitivamente el formato teatro tiene mucho más reto, porque en el cine tienes muchos más recursos, pero para eso tenemos al genio, ¿no? El terror, que es lo que realmente, que tiene el conocimiento sobre esta área, sobre este tipo de... Además que es el compositor y todo, pero ha habido una profunda investigación también sobre este tipo de cosas que no sé si siquiera se van a percibir en la obra, pero lo hay. Lo que creo es que sí les puedo garantizar que está bien conseguido. Sí está bien conseguido. No, estaría padre que vinieran a comprobarlo. Y al respecto yo quisiera solo agregar una cosa, que el teatro nos permite mucho más desde la imaginación. Hay tantas cosas que son ustedes los que van a construir, que eso nos ayuda como la mayor herramienta. Ustedes creerán
y crearán su propia historia, independientemente de que el texto es tan poderoso que podríamos contarlo aquí sentados en esta banca y les llegaría a todos hasta donde tiene que llegar. Y como hemos mencionado antes, el género es más hacia el thriller psicológico, ¿no? Entonces, la tensión va a estar más en la imaginación y en lo que podemos generar con ustedes a raíz del terror psicológico que efectos y cosas sucediendo en escena. Lo que están diciendo es muy interesante. Casi todas las obras que manejan estos temas han fracasado. Y han fracasado porque han intentado hacer en teatro una experiencia de terror o una experiencia paranormal en el teatro. Lo que ha sucedido durante 30 años en La Dama de Negro y lo que queremos hacer en esta obra es que esta obra no sucede en el teatro. Y La Dama de Negro no sucede en un teatro. Esa es la diferencia. Lo que vamos a hacer nosotros sucede en la mente del espectador. Entonces, por lo que ha funcionado 30 años La Dama de Negro y por lo que esperamos que esto funcione, es porque en vez de hacerlo en el teatro, lo vamos a hacer en la mente de cada una de las personas que estén sentadas ahí. Eso hace que cada quien vea una historia diferente y eso es lo que hace que esperemos que esto pueda funcionar y pueda estar pues también muchos años, ¿no? Gracias. Que así sea. Que así sea. Sí. Respecto a esa parte que hablan de psicología, bueno, con respecto a esa parte de que están mencionando ahorita la parte psicológica, pues obviamente hay personas que no se les recomienda venir a este tipo de obras o acudir a alguna clase de terror o algo por el estilo. ¿Ustedes van a tener alguna restricción al respecto para esta obra? Qué buena pregunta, el director. Ya nos lo dijo. A ver, sí, es muy importante el saber que no llegamos al terror, todo es psicológico y ha habido mucha psicología que he discutido yo con los actores con respecto a esto. Sin embargo, hay temas de violencia que pueden desatar algún recuerdo o alguna emoción si alguien ha vivido una situación similar. En ese caso, si alguien cree que se puede sentir, ¿cuál es la palabra? Agredido o incómodo, quizás no es la obra, pero igual si alguien viene, y esto es importante recalcarlo, si alguien viene y se sienta en el público y hay alguna situación que lo hace sentir incómodo, pueden salirse sin ningún problema a tomar un respiro y una vez que se sientan bien, que la obra haya pasado ese punto, pueden volver a ingresar a la sala, pero sí puede desatar algún tipo de emoción o recuerdo emocional respecto a algunas situaciones que se van a vivir. Listo, pues no sé si quieren alguna otra pregunta o quieren... Ya directamente con